Hola, un saludo especial a todos los que me escuchan en este momento. Quien les habla, su servidor, Lucas Javier Galvis. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una temática muy interesante que parte desde un interrogante. ¿Para qué sirve la matemática? Los estudiantes se preguntan esto todos los días, en todos los niveles educativos, y aún los que no participan de un sistema escolar también se preguntan ¿para qué sirve tanta matemática? Pues hoy quiero compartir con ustedes un enfoque de la matemática diferente para tratar de comprender parte incluso de las decisiones que se están tomando en la actualidad de parte de los líderes políticos, y además para explicar un poco acerca del comportamiento de la crisis actual y las medidas drásticas que se toman tan rápidamente en diferentes partes del mundo. Pero sumado a esto, quiero mostrar una interpretación sociopolítica y también teológica que se ha incluido dentro de las premisas o posturas de parte de máximos representantes del mundo para tratar de contrarrestar de algún modo esta crisis. Y quiero hacerlo no sin antes leer un texto bíblico, compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 6, que dice: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. En otra parte también dice que en Jehová están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y en esos mismos tesoros o en ese mismo conocimiento, algunos científicos se han atrevido a ir, a socavar, a buscar información y han encontrado grandes realidades y grandes verdades, y a partir de eso han tomado ideas para fortalecer la ciencia. Tal fue el caso de Galileo Galilei, un representante de la ciencia de la Edad Media, quien ante situaciones muy adversas y complejas, una edad muy oscura, planteó una premisa bastante considerable y que vino a fortalecer todo lo que era el área de la física y la interpretación científica en su momento. Él dijo: las matemáticas es el alfabeto con el cual Dios escribió el universo. Estas cortas frases son muy significativas y profundas, hicieron mucho efecto en su época para así poder desarrollar la ciencia después de este periodo de tiempo de la Edad Media. Y junto a él muchos más se sumaron, donde contemplaban de que la mano de un ser poderoso había legislado, había dejado normas y leyes dispuestas sobre la naturaleza, bien sea sobre los astros o bien sea sobre los átomos o los espacios más diminutos en la naturaleza. Cualquier fenómeno natural ellos concebían que podía ser interpretado a la luz de la matemática, y por lo tanto llegaban a esa conclusión de que Dios, el autor y creador de todas las cosas, había utilizado un lenguaje y había dispuesto de leyes y normas para poder no solamente diseñar la naturaleza, sino además como medio para nosotros para poder interpretar muchos fenómenos de la naturaleza. Y sobre eso quiero usar uno de los recursos matemáticos, uno de los contenidos matemáticos es la función exponencial. La función exponencial, en su definición matemática, es aquella que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene base una constante a, una letra. Su expresión es f de x igual a la x, muy sencilla expresión. Es una de las expresiones de la función exponencial. Dos condiciones: que la base, la letra, sea un número mayor que 0 y además que sea diferente que 1. Y se dice dos cosas acerca de esta función matemática. Si el valor de a está comprendido entre 0 y 1, se dice que es una función exponencial decreciente. Pero si el valor de a es un número mayor que 1, estamos en presencia de una función exponencial creciente. Muy fácil, muy sencillo. Bueno, siempre los estudiantes dicen así. Y todos los profesores también dicen, sobre todo los de matemáticas, dicen: esto es tan fácil, esto es tan sencillo. Sin embargo, el lenguaje algebraico no tiende tan fácil a ser digerido o tan fácil a ser internalizado. Requiere de algunos ejemplos. Por eso a continuación ahora presento un ejemplo. F de x igual 2 a la x. Como la base es un número mayor que 1, estamos en presencia de una función exponencial creciente. Y para eso lo que hacemos es, para saber cuáles son las imágenes o la proyección de esta función, lo que hacemos es lo siguiente: consideramos ciertos valores de manera independiente, aleatorio. Tomo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 y lo evaluamos en la función, de tal manera que voy reemplazando la variable por el número seleccionado. Seleccionamos el 0, evaluamos 2 elevado a la 0 por propiedad de potencia, esto es 1, muy fácil. Si le damos el valor de 1 a la variable, sería 2 elevado a la 1, eso es una identidad en potencia, es 2.
Si x vale 2, sería 2 elevado a la 2. El exponente nos indica cuántas veces multiplicamos la base. 2 veces voy a multiplicar el 2. 2 por 2 igual 4. Si el exponente es 3, sería 3 veces multiplicamos el 2. 2 por 2 por 2 es igual a 8. Y así sucesivamente. Si tuviese que buscar la imagen del 10, sería 2 elevado a la 10. Y si ustedes en sus casas, en sus calculadoras, lo verifican y multiplican 10 veces el 2, van a obtener como resultado 1024. Pero este contenido, no solamente de ser propio de la matemática, también tiene una gran repercusión en el mundo de la aplicación. Y es muy rico este modelo para interpretar muchos fenómenos reales de la naturaleza y de cualquier otra área científica. Como por ejemplo la reproducción de distintas poblaciones en bacterias, el crecimiento de la población, incluso en finanzas es usado para la interpretación del cálculo de intereses compuestos, para la estimación de propagación de virus. Como en la actualidad hoy todo el mundo está tan alarmado y todos estamos tan alarmados, ¿por cuál? Por el COVID-19, el coronavirus. Así que este modelo matemático de alguna manera nos va a servir para interpretar un poco qué es lo que está pasando con este virus, cómo se propaga, cuál es su velocidad de reproducción y a qué se debe que se tomen medidas tan drásticas y severas tan rápido que repercuten en todos nosotros en la actualidad. Veamos un modelo pero ahora reproducido con algunos esquemas poblacionales. Si partimos de que el primer contagiado por el coronavirus es el paciente 0, entonces tendríamos la primera persona contagiada. Esta primera persona después contagia a otro, entonces ya serían esa más otro contagiado, ya tendríamos 2 contagiados. Y si en un lapso o en un intervalo de tiempo se continúa este patrón de reproducción según este modelo de la función exponencial 2 elevado a la x, pues en un tercer lapso de tiempo, o mejor dicho, en un segundo lapso de tiempo, tendríamos 4. Luego tendríamos, cada uno de ellos contagiaría 2 más por mínimo, y tendríamos ¿cuánto? 8. Después tendríamos 16, tal cual como lo vimos en la parte anterior, en la página anterior, donde mostrábamos la cadena de reproducción de las propiedades o de las expresiones de la potencia de la función exponencial. Así tenemos entonces una reproducción que parece lenta en estos primeros números, pero quiero mostrar qué va a pasar cuando estos números comienzan a crecer un poco. ¿Será que se siguen comportando de manera lenta o se reproducen de manera abismal y cada vez son más distantes la una de la otra? Aquí tenemos una interpretación gráfica. Normalmente la curva en un sistema de coordenadas, o como solemos decirle a este sistema, el plano cartesiano, la interpretación gráfica es como se muestra allí en la pantalla. Es una curva creciente. En la primera parte cabe una cuadrícula muy pequeña. ¿Ven? Las primeras evaluaciones, 0 va a 1, 1 va a 2, 2 va a 4, 3 ya estarían, en el caso de la interpretación del contagio, 3 estarían contagiando 8. Y en una cuadrícula chica se puede interpretar, pero ya cifras un poco más grandes, se hace necesario un papel muy grande y quizás muy grande para poder marcar las imágenes o los resultados de estos números. Ya vamos a ver a continuación esto. Esta interpretación gráfica, este modelo gráfico, este patrón, aparece incluso en las páginas oficiales de diferentes países. Tal es el caso de China, el primer país contagiado donde proviene donde se originó el coronavirus o este COVID-19, y en la actualidad van cerca de 80.000 casos de coronavirus en China y quizás muchísimos más, porque esto es actualizado al 2 de marzo. Sin embargo, vemos que en sus inicios, desde el 20 de enero hasta el 27 aproximadamente, aquí vemos que tenía un promedio de crecimiento muy lento, parecido a la función exponencial, donde los primeros valores son muy fáciles de calcular, pero según los registros de los expertos, y ya lo vamos a ver más adelante en distintas gráficas, después que se sobrepasa la barrera de los primeros 100 contagiados, la función gráfica del contagio del coronavirus se dispara a una gran distancia muy enorme y comienza a escalar y a tomar posiciones muy elevadas, y sus números cada vez se van reproduciendo en muy poco tiempo. Vean que entre el 20 y el 3 de febrero, solamente en 13 días, había no más de 20.000. Pero entre el 3 de febrero y el 17, es decir, 14 días más tarde, más o menos el mismo lapso anterior, ya hay más de 60.000 contagiados. Entonces el nivel de contagio
va creciendo, como lo dicen incluso muchas autoridades, de manera exponencial. Veamos otro caso aquí comparativo en algunos países de Europa. Italia va a la delantera. De hecho, en la actualidad, Italia va doblando la cantidad de contagiados por día. Es decir, si hoy hay 1000, mañana hay 2000, cada 3 días se va duplicando la cantidad de contagiados. Y 3 días más ya habrían 4000, 3 días más habrían 8000. Esta es una velocidad muy abismal y que causa terror y pánico entre la sociedad, porque prácticamente dejaría a toda una nación completa expuesta a un riesgo de este virus. En otros países también, si vemos acá, por ejemplo, el color rojo corresponde al país de España, quien tuvo un inicio más lento que Italia, pero en los mismos lapsos de tiempo ha tenido un repunte mucho mayor, y por eso es alarmante y tan preocupante hoy en día también en España, de parte de las autoridades, tomar medidas más drásticas, porque parece más acelerado el proceso en el mismo tiempo que en Italia, pero con mayor repercusión en España. Vemos también Corea del Sur, que en sus principios tendía a valores muy elevados, pero han encontrado algún mecanismo para que la curva más o menos tenga un comportamiento normal o lineal y se vaya estableciendo alguna relación. Eso bajo algunos parámetros de seguro y acompañadas de política de Estado. Y vemos en Francia también ha tenido de alguna manera una ligera representación gráfica de forma exponencial, pero seguramente ha tomado algunas medidas desde antes de que se pudiese multiplicar de manera rápida el virus en su país. Aquí vemos también ahora una gráfica. Vean que todos tienen un comportamiento como la función exponencial que recién vimos. La función f de x igual 2 elevado a la x. Una función básica, exponencial. Creo que la más común a la hora de poder interpretar gráficos de este tipo exponenciales. Aquí vemos cuando el 3 de marzo se dio a conocer el primer contagiado en Chile, y como vemos acá lo que corroboran los científicos y los expertos en esta materia, que hasta los 100, parece que hasta los primeros 100 contagiados, parece que el crecimiento es un tanto lento en función de los días, pero una vez que marca los límites o traspasa la barrera de los 100, se dispara la curva hacia arriba de manera muy alarmante, a tal punto que a la fecha del día de ayer, estamos hablando de 2 días antes, 17, 18 de marzo, ya iban 234. Es decir, y esta cifra va a seguir creciendo y aumentando. Contemplando esto, algunos líderes políticos de diferentes regiones, de que en esos países este ha sido el comportamiento normal y explosivo a través de las gráficas, y cómo se interpreta esto como una función exponencial, por supuesto que han tenido que tomar medidas muy drásticas y severas, como las que vamos de seguro les voy a presentar a continuación. Aquí vemos algunos casos también en Sudamérica, comparando algunos países. Aquí tenemos una comparación entre Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela. Los colores naranja, azul, rojo y amarillo y verde representan a todos los países mencionados excepto Venezuela. Y fíjense que desde el día 1 estamos haciendo una comparación acá a través de gráficas. Esto es un estudio de gráficos para analizar el comportamiento en diferentes países y la reproducción o la propagación de este virus. Desde el día 1 hasta el día 4, tanto Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador se mantuvieron en un número no mayor a 10 los contagiados. ¿Qué es lo preocupante en estas gráficas? Que no solamente es lo que se determina y lo que se detecta en determinado momento con respecto al porcentaje o al número de contagiados, sino que debe ir acompañado de políticas públicas. Aquí vemos en el caso de Venezuela cómo la curva, en la misma cantidad de días, en 4 días, al igual que otros países, lleva 33, o el gobierno anunció que llevaba 33 contagiados. Esto es alarmante. No solamente es papel, no solamente es letra. Las políticas públicas deben contarse con los recursos y con los insumos necesarios. Y esto también influye en las decisiones y en las propagaciones de estos virus en diferentes países. Bien, continuando con este estudio, tenemos ahora cuál es el tiempo de reproducción. Lo que hemos venido viendo son comportamientos gráficos, comportamientos situacionales, algunas representaciones en algunas partes del mundo, cómo ha venido desarrollándose. Pero ahora veamos un comportamiento a nivel de cálculo, ¿sí? A nivel de números. Ya sabemos que siguiendo esta función exponencial básica, la que hemos venido estudiando, que es f de x igual 2 elevado a la x, en un día 5 tendríamos unos 16 contagiados. Pero en un día
por ejemplo, en un día 15 tendríamos 32.728 contagiados. ¿Y cómo lo calculamos? Repito, 2 elevado a la 15, multiplique 15 veces el 2 y obtendríamos esta cifra. Y si tuviésemos en el día 20, ¿cuántos contagiados tendríamos en un día 20? 1.048.576. Imagínense ustedes, un día 25, si no se toman ninguna medidas y no hay ninguna reserva de parte del Estado, no hay políticas públicas dirigidas hacia el resguardo de la sociedad, tendríamos 16.777.216 personas contagiadas. Evidentemente esto representaría casi la totalidad de un país como por ejemplo Chile, o representaría un poco más de la población de Venezuela, ¿sí? Que está cercano a los 30 millones. Son cifras que de alguna manera en distintos países, al ver el comportamiento y la similitud de la reproducción de este virus, de cómo es una pandemia y cómo se reproduce de forma exponencial, obviamente algunos toman decisiones gracias a estos estudios, a estas modelizaciones matemáticas, y han pasado a una fase de alerta roja, donde se avisa que la población está en un alto riesgo. Y esto en la mayor parte de los países del mundo. Hasta el día de ayer, 18 de marzo, leía en algunos artículos que van aproximadamente 123 países donde por lo menos existe un contagiado. Es decir, que este llamado a alerta está prácticamente dado a nivel mundial. ¿Y gracias a qué? Gracias a que se pueda evaluar el comportamiento. En un momento se ha venido estudiando, analizando el comportamiento y el patrón de reproducción de manera exponencial comparado con ese modelo matemático que hemos venido estudiando a lo largo de esta presentación. Y entonces, por supuesto, eso lleva a tomar decisiones muy rápidas e inmediatas. ¿Por qué se cierran fronteras? ¿Por qué se toman decisiones tan drásticas cuando se sabe de un paciente, 2 o a lo sumo 10, 20 o cuando no, ni siquiera han llegado a 100? Precisamente porque si se deja un libre tránsito y la libre disponibilidad del pueblo, de las comunidades para que sigan desarrollando su vida normal, pues imagínense, se tomarían cifras demasiado grandes muy rápido. A continuación veamos un video, prestémosle mucha atención. No conozco a la persona que lo hizo, le agradezco por haberlo hecho, pero es un video que está basado en un programa en función de probabilidades de contagio, cuando se toman ciertos resguardos y cuando no se toman resguardos. Por favor, presten atención al video y vean cuál es el comportamiento y la medida principal que se toma al observar este modelo de reproducción simulado de un patrón de comportamiento más o menos en una población de unas 200 personas. Por favor, presten atención al siguiente video. Este video es un resumen de un artículo del Washington Post que salió el día 14 de marzo del 2020 y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general tome conciencia sobre lo importante que es disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en el día a día, para que de esta forma bajemos la tasa de contagio del COVID-19 y principalmente disminuyamos la velocidad de propagación del virus. El artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes, en los cuales existen 3 tipos de personas: los sanos, los contagiados y los recuperados. Esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelvan a enfermar. En el primer caso, todos los habitantes del pueblo se mueven libremente. El problema está en este punto: una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención al mismo tiempo. Este es el peor escenario y es el que hay que evitar a toda costa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante este caso. En el segundo caso, se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran, poniendo una barrera, como lo que se hizo en Wuhan. El problema aquí es que, como los expertos de salud esperaban, es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, si se fijan, la propagación se ralentiza. En el tercer caso se toman medidas para restringir la movilidad, es decir, una cuarentena, y que la gente se quede en sus casas, logrando que solo 1 de cada 4 personas se mueva libremente. Y en el último caso se extreman las medidas y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas, logrando que solo 1 de cada 8 personas se movilice.
Si vemos los 4 gráficos al mismo tiempo, vemos cómo la curva de contagiados se diferencia entre una y otra. En los últimos casos se ralentiza, y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener a un gran porcentaje de la población enferma al mismo tiempo, demandando atenciones que ningún sistema de salud podrá satisfacer. Por eso, el llamado es a quedarse en casa todo lo que sea posible, salir solo lo necesario, aunque estemos sanos. De esta manera evitaremos contagiarnos y contagiar a las personas que pueden ser más vulnerables. Cuidémonos entre todos. Bien, bueno, visto este video es súper interesante donde se toma la medida, por supuesto, de resguardarse en casa, que es la mejor medida para evitar el contagio. La Organización Mundial de la Salud ha considerado que el virus se ha generalizado. Corresponde a una transmisión sostenida, es decir, un crecimiento exponencial del virus en la población. Bueno, gracias a la matemática, a la ayuda de este gran recurso, este gran elemento, este lenguaje que Dios ha dispuesto para interpretar incluso fenómenos como los que estamos estudiando, se pueden tomar decisiones rápidas y se pueden dirigir políticas públicas alternativas para resguardar a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, por supuesto para evitar mayores riesgos de contagio. Y no solamente son las únicas medidas, también se toman otras medidas, como por ejemplo suspensión de clases, suspensión de reuniones sociales, culturales y religiosas, estado de excepción en algunos países, estado de guerra también se ha tomado en algunas regiones del mundo, regulación en venta de medicamentos y alimentos, restricción del tránsito terrestre, suspensión de vuelos internacionales, nacionales, en fin, el cierre de fronteras y muchas otras medidas más cautelares para evitar la mayor propagación posible. Ante todo esto, la mayor propaganda y el mayor mensaje que se ha dado es que tengamos responsabilidad, no solamente por nuestras propias vidas, sino además por las de los demás, y evitemos salir a la calle para evitar el contagio y la propagación del virus. No teniendo la solución todavía, muchos representantes del mundo, los orgullos políticos y los orgullos económicos se han transformado en vanidad. Y en vista de la insuficiencia de la materialización de soluciones inmediatas ante tales proliferaciones de virus, máximos dirigentes del mundo, de América, de Asia, de Europa, han llamado a una reflexión con respecto a la parte espiritual. Tal es el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ex candidato costarricense, Fabricio Alvarado, el presidente de Guatemala, de El Salvador, de Paraguay, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y otros líderes políticos han llamado a la oración. Hace poco vimos que el presidente de Estados Unidos firmó un decreto haciendo del domingo 14 de marzo el Día Nacional de la Oración por la crisis actual que vive el mundo y reconociendo la importancia de acudir a Dios en estos momentos. Es decir, ahora junto o en paralelo con la búsqueda de soluciones desde el punto de vista científico, también hay una connotación espiritual. Ahora hay un trasfondo donde se emplea la fe, la oración, nuestras creencias, nuestra unidad de credos para poder salvaguardar, para poder superar la crisis en la cual se encuentra sumergido el mundo, porque es una crisis épica, nunca visto antes en la historia. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a estas situaciones? Según Isaías capítulo 24, versículo 4 al 6, escrito más de 500 años antes de Cristo, dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. En cierta ocasión también los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, dinos cuándo serán las señales con respecto a tu venida. Y el Señor Jesús respondió en Mateo 24: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá pestes, nuevas enfermedades, proliferaciones de virus. Son señales de los tiempos finales de la historia de esta humanidad para los que somos creyentes en la palabra de Dios. En Lucas 21 al 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Otra señal por respecto a las situaciones que ocurrirán a nivel mundial, globalizadas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevienen en la tierra. Hoy el mundo está sumergido en un gran terror, en un pánico por la situación actual
del mundo. Mucha gente pregunta, mucha gente llama, ¿qué está sucediendo? ¿Son las señales? ¿Está descrito esto en Apocalipsis? ¿Qué dice la profecía? ¿Qué dice Dios con respecto a lo que está ocurriendo? Y tiene mucho que decir. La Biblia es un periódico actual, pero escrito hace muchísimos años. Dios no se equivoca, conoce el pasado, el presente y el futuro, y ha dispuesto lo que le ocurrirá a este mundo en los próximos años. Una escritora muy popular, cerca del año 1860, dando una connotación espiritual y queriendo explicar estas mismas razones de la proliferación de los virus, escribió en un libro denominado El conflicto de los siglos, entre la página 575 y 576, los siguientes párrafos. Dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Por supuesto, esto a través de agentes humanos. Dice: Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, elementos en el aire que de ser respirados producen daños al organismo. Y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno, el pacto de paz, el pacto de una vida llena de amor y de justicia para este planeta. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos la conclusión dada por el mismo Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, donde dice Jesús que cuando veamos todas estas cosas, levantemos el ánimo, levantemos nuestras cabezas, debemos erguirnos, porque cerca está nuestra redención, cerca está nuestra salvación. Para los que tenemos fe, para los que creemos en Dios, para los que estudiamos su palabra y de alguna manera desarrollamos la creencia en nuestro Redentor, sabemos que su venida está muy próxima y que todo lo que nosotros vemos que está ocurriendo en el mundo son señales de su pronto regreso. Y gracias a la matemática, diferentes países, lo hemos visto a lo largo de este estudio, han tomado sus medidas. Pero más allá de gracias a la matemática, gracias a Dios disponer de leyes para nosotros poder interpretar y obtener una comunicación propia de la naturaleza y de los fenómenos naturales. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. El mismo Jesús que ha de venir y que tanto esperamos nos protege en este momento. Despierte nuestras conciencias y en este momento es cuando más necesitamos de responsabilidad social, de formación ciudadana, de ética, de compromiso, de trabajo comunitario, de ayudarnos los unos por el otro, de hacer nuestra mejor parte como ciudadanos, de considerarnos como miembros de este planeta, como hermanos todos, más allá de las fronteras, más allá de las creencias, más allá de las culturas, todos unirnos en un mismo propósito, en una misma fe y confiar en nuestro amado Jesús, de que pronto nos va a librar de estas situaciones. Pero más de todo esto, el Señor Jesús puede librarnos de toda maldad, de todo pecado y de toda destrucción que pueda venir a este mundo. Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga a sus hijos, sus padres, sus familias, en cualquier región del mundo donde se encuentren. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.